si les parece, pues, si te parece, Violeta, pues le damos ya entrada a Héctor y a Jesusa y que Sí, vamos a también abrir el tema. nada más, comentar, muy buenos días, queridos Héctor y querida Jesusa, comentar sobre este régimen de incentivos a las grandes inversiones, el RIGI, que me parece que es uno de los elementos que incluye esta ley base más polémicos y que le comentábamos al periodista Martín Granovsky, pues que incluye esto, que contrario a México, ¿no? Aquí lo que se hizo es una reforma constitucional para que no hubiera ya empresarios que tuvieran esta posibilidad de no pagar impuestos, esta exención o reducción impositiva. Aquí se hizo lo contrario y allá estamos viendo pues que es parte de esta propuesta, de esta ley que va a Cámara de Diputados y donde se incluye, Ernesto, como tú ya estabas diciendo, en el RIGI, la minería, y ahí está el litio metido, ¿no? Que también esa es una de las discusiones que hemos estado siguiendo en Argentina. Sabemos que es parte del triángulo de litio y que Milei pues tiene también esta pretensión en el sentido de que el litio pues sea parte de este proceso que se está viviendo de privatización ya extrema y que pues entre dentro de esta propuesta de las empresas que no paguen impuestos por muchos años, Ernesto. Así es, y nos informaron del gobierno de Javier Milei que el doctor Héctor Javier Sánchez se va a incorporar al equipo de Milei, va a colaborar ahí también en el tramo de las privatizaciones, será el encargado de operar la privatización del sector salud. Héctor Javier Sánchez, a quien le damos la más cordial bienvenida, igual a Jesusa, ella se va a encargar del área de comunicación de Javier Milei, así que no, pues se va a reforzar, pero sabroso. Buenos días, Va a Jesús. la Cámara de Diputados, Jesús también. Mira, vamos a estar muy contentos, Ernesto, porque vas a tener ahí unos colegas que van a privatizar los medios de comunicación alternativos. Me parece que ahí anda rondando un señor que se llama Ernesto Ledesma, que No, pinta muy bien, ¿no? Va a pues ser el sí, de comunicación social de mi ley. pues Entonces, pero también mira, que privaticen los alternativos, pero los independientes no, por favor. Oigan, buenos pero días, ¿eh? estaría bien interesante que nos den así brevemente, sé que no es el tema, pero esto último que nos decía Martín Granovsky, la visión que tiene mi ley del Estado, que es una organización criminal, ¿no? O sea, él la ve así, el Estado como organización criminal. ¿Qué decir sobre esto, Héctor y querida Jesús, querido Digo, Héctor? Pues no digo, sé hay si un quieras pequeño empezar tú, problema, ¿no? Jesús, Hay un o pequeño problema que pues lo dice el presidente. Nada Bueno, más. nada más. no, mira, yo creo que, a ver, Milei también ha sido muy claro en esa parte, ¿no? Desde un inicio que empezó su campaña, aquí no nos debe extrañar nada, ¿eh? Absolutamente nada. Aquí lo que yo creo que habría que hacer es que, obviamente, la oposición allá en Argentina sí tendría que ser muy crítica. Aquí lo comentamos en alguna de las mesas. Me parece, por ejemplo, pues haber nombrado, digamos, como candidato al que fue el ministro de Economía cuando la economía argentina estaba muy mal. Me parece ser que fue una pésima señal, como también lo fue el no haber contrarrestado toda la campaña sucia que se hizo precisamente contra Cristina Fernández. Y bueno, pues sabemos que hay gente que pues busca medios alternativos y en este caso pues se presentó Milei como lo fue en su momento Bolsonaro, como lo fue en su momento también el mismo Donald Trump. Entonces gente que pues dice, bueno, ya a lo mejor las cosas no pueden estar peor, cuando ya sabemos que siempre sí pueden estar peor, ¿no? Hay gente que piensa que ya se tocó el piso y que de ahí vamos a salir adelante, pero no. Y en Argentina lo están viendo, ¿no? Milei siempre se ha pronunciado por la no existencia del Estado. Recuerden ustedes cómo incluso en algún momento se fotografió con una motosierra diciendo que iba a quitar prácticamente todo, ¿no? De Todo, todo lo claro. vivo y por haber, ¿no? Entonces ahí pues en las primeras medidas que soltó, que el primer golpe que sintió la población argentina, recordemos aquella gran marcha que se hizo allá en Buenos Aires y en varias ciudades, que ahí pues le rasuraron algunas cosas, como ya lo comentaron con la persona que nos antecedió, pero pues no ha sido lo suficiente, ¿no? Y me parece que en la medida de lo posible que Milei tenga el poder y tenga, digamos, el apoyo ahora sí retomando el caso de México, de la oposición, pero sí que está empoderada allá de los grandes capitales, pues saber cómo lo para, ¿no? Me parece que le espera un futuro por lo menos cercano a Argentina, muy negro, muy desfavorable, nos hace recordar aquella época
de los 80, cuando se acuerdan ustedes de los piqueteros, cuando hubo una gran incidencia de suicidios, cuando la población argentina perdió muchísimas cosas que de alguna forma se habían ido levantando, pero pues que ahora pues al corto plazo están disfrutando pues ya los primeros choques que tienen con Milei, y Milei muy empoderado porque tiene el apoyo de Donald Trump, tiene el apoyo de varios países, entre ellos pues ya hizo mancuerna ya con Netanyahu y con otros poderes fácticos que hay ahí en el cono sur, que pues efectivamente no hacen presagiar nada bueno para el grueso de la población argentina, y hacen presagiar cosas muy buenas para la oligarquía que domina ahí en Argentina, y también, por supuesto, pues para las grandes empresas transnacionales, por ejemplo, algunas mineras y algunos capitales también ingleses que han de estar ahí operando, también de Estados Unidos, y que ya se siguen frotando las manos cada vez más de la bonanza que les espera al no tener que rendir prácticamente cuenta alguna y regresar a ese país muy querido, pues prácticamente a la época, pues, ¿qué diría? La época feudal, ¿no? En donde pues un señor podía prácticamente hacer y deshacer toda su conveniencia, o de él o de los cercanos. Entonces, muy lamentable el panorama, y que ojalá pues pronto la población argentina reaccione, que se organice y que de alguna forma pues puedan parar esto que se les avecina, que créanme, yo creo que va a ser muy, muy lamentable. No sé qué opinan ustedes, ¿no? Jesús, a tu Jesús, micrófono. nuestra querida mesa autónoma. Es Pues que le no, están silenciando. O sea, yo no sé si te pusieron el micrófono apagado o qué sucedió ahí. que no ha activado el micrófono. No, Es- algo tiene su Tiene, micrófono, ¿no? tiene Ok, cara de que ahora ya, Ya la sí, independizamos. esa tenía la cara de que ya Ya, descubrí cuál ya es el está. problema. ok, Adelante, querida. bueno, Violeta, Ernesto, Héctor, yo creo que al señor Milei definitivamente tiene un problema psicológico muy, muy grande. Tiene serios conflictos por todo lo que ha dicho, por todo como se comportó ahora en su visita a España, el problema que le generó, pero a final de cuentas es de esos personajes que al conservadurismo le conviene, a todos los gobiernos que son ultraconservadores. Tenemos también a Noboa, por ejemplo, y creo que es parte de lo que gobiernos como Estados Unidos van a estar impulsando, van a estar apoyando, porque como bien lo decías ahorita, Violeta, no alcancé a ver el, la intervención que hubo antes de que empezara esta mesa autónoma, por supuesto, y, pero sí creo que el tema del litio va a ser sumamente importante, está es uno de los sitios del mundo con mayor litio, y es parte de lo del futuro, ¿no? Bueno, de lo que hoy ya se está consumiendo. Seguramente gente como Elon Musk y todos estos personajes, la gente del Open Society también no dudaría de que está también participando, porque también Soros creo que tiene algunas inversiones por allá. Entonces, le va a dar todo este apoyo a todos estos grupos transnacionales, efectivamente, pero no les va a funcionar como el día de ayer hubo estas manifestaciones que finalmente los pararon antes de llegar al Congreso, pero creo que aunque ya tuvo mi ley esta victoria con esta aprobación de esta nueva ley, porque no pudo la gente llegar, fue totalmente atacada por la propia policía del Estado, creo que la gente no se va a dejar, se va a organizar, los cacerolazos van a regresar, y yo tampoco le auguro nada bueno a Argentina, pero lo que sí estoy cierta es que la población se va a terminar organizando, ya han estado saliendo a las calles, ya se dieron cuenta. Ahora, es lo que ellos eligieron. Finalmente, los argentinos los eligieron, fue una elección totalmente limpia, ¿no? Porque estaban hartos del kirchnerismo, eh, con todo y que hubo una campaña negra, como lo queramos poner, con todo en contra, un gobierno de izquierda, haya tenido la campaña o no haya tenido, la gente también ya estaba harta, quería algo distinto, y votó por mi ley, ¿no? Votó por mi ley. Hoy los pensionados,
todos están totalmente en contra, ya no les alcanza, pero creo que se van a dar cuenta del grave error porque les está afectando en los bolsillos, ¿no? Entonces, la gente pues finalmente creo que se va a organizar, ¿no? Y cuando tenemos un país como México, que es vecino de Estados Unidos y tiene una corriente que no es acorde con lo que Estados Unidos le gustaría tener a los gobiernos que tenía antes del PRI y del PAN, que tenían acuerdos con ellos, pues evidentemente que va a centrar sus baterías en el cono sur, y eso es lo que está haciendo con Argentina y también Ecuador, por supuesto. Gracias, mi querida Jesús. Héctor Javier, entrando en materia, uno de los temas también que les planteábamos es pues este programa de tercer grado. Leo Zuckerman hace una afirmación, pues ya sí en estos programas que ya nos están acostumbrando pues, los sectores periodistas y columnistas de oposición de los medios corporativos, pues ya nos estamos acostumbrando a verlos exacerbados, fuera de control, con una pérdida del sentido de la proporción del lugar y el tiempo en donde están. Pero hoy, ayer o antier, que fue el programa de tercer grado, Leo Zuckerman hace una afirmación a sus compañeros de la mesa. Esto es lo que dijo Leo Zuckerman. Déjame ver cómo nombré no hay oposición, dice Leo Zuckerman, le dice a René Delgado y a los compañeros y compañeras de la mesa, un poco ya desesperado, y sobre esto queríamos hacerles preguntas. Vamos a escuchar. ¿Qué oposición, René? A ver, yo creo que ya tenemos que empezar a acostumbrarnos, cuando decimos cuál es la responsabilidad de la oposición, a decir que no hay oposición en México, ¿no? Ya seamos claros, el poder lo tiene Morena y el poder absoluto lo tiene Morena, porque pueden cambiar la Constitución, que si van a testimonial y dejar, y que está bien, está bueno eso, no está mal. Tienen que dejar esto por sí, sentado. está bien. Pero quien tiene, a ver, ¿por qué es importante? No pueden abandonar la plaza. ¿Por qué es importante este tema de decir que la oposición no existe? ¿Qué oposición? Bueno, esta parte que de plano me parece interesante de pronto la afirmación y que podemos usarla y aprovecharla para hacernos la pregunta. ¿Existe la oposición en México? Una parte es la oposición partidista que están en el sistema político, pero hay varias oposiciones. ¿Cómo pensar ahora a la oposición o a las oposiciones que alcanzas a ver, Héctor, que tenemos en el país? Y cuando hablamos es que de oposición, pues la gente necesariamente lo asocia, pues que tiene que ser una gran oposición, si no, entonces ya no es oposición, o considerar qué tipo de oposiciones tenemos entre las que tienen fuerza y las que no tienen fuerza actualmente en el país, Héctor. Sí, fíjate que curiosamente estaba yo buscando un título para el programa de lunes de Mirada Crítica y estaba yo jugando así con las palabras, la oposición de la oposición, ¿no? Digamos, cómo sería dado, ¿no? Y efectivamente, en eso coincido contigo en que hay muchas oposiciones aquí en México. Me parece que en el programa bueno, el fragmento que vimos que nos pusiste, básicamente se está centrado, digamos, en los partidos políticos, en donde sí ya sabemos que es un desastre, pero magnánimo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Movimiento Ciudadano, el pleito que se tiene entre Dante Delgado y Enrique Alfaro diciendo ahí que pues, es un partido que pues, se va a ir al carajo, de alguna forma, señalando precisamente que si quedaba, por ejemplo, pues el ex candidato a la presidencia de la República, pues el partido se iba a desmoronar, ¿no? ¿Qué decir del PAN? Ya varios exgobernadores le están pidiendo la renuncia y Marco Cortés diciendo que no va a renunciar, además de que pues ya tiene asegurada su plaza ahí en la legislatura y también pues tiene también enfrente al grupo de Felipe Calderón. En el caso del PRI, Alito ha cosechado muchísimas oposiciones, bueno, pues toda la desbandada que ya han tenido ahí,
Entonces, pues por ahí prácticamente vemos absolutamente nada de lo que se puedan hacer desde el punto de vista partidario. Pero, pues bueno, tenemos de entrada el Poder Judicial, que ver, pues si ahorita ya están en una lucha que aparentemente una pequeña, digamos, no sé, un paso hacia atrás que trató de dar en algún momento Claudia Sheinbaum y algunos sectores de Morena, el presidente les corrigió la plana y dijo aquí, ahora sí que recordando a Lenin, pues ni un paso atrás ni para tomar impulsos. Y pues sí, aquí le vamos a entrar y esto se va a hacer en septiembre y ahí le vamos entrando, ¿no? Pero también tenemos otras posiciones que me parecen muy importantes. Yo destacaría, por supuesto, el poder económico, el calambre que dieron con la devaluación que se hizo del peso mexicano, que pasamos de tener básicamente 16 pesos por dólar, pues llegamos que prácticamente a los casi a los 19 pesos, ¿no? Una depresión pues nada despreciable que curiosamente, de lo que estuvieron algunos alegando de que por qué el dólar estaba tan barato que perjudicaba a las personas que recibían remesas, que estaba perjudicando a los que importaban cosas, pues ahora pues, es uno de los principales centros de ataque que tiene este gobierno, sobre todo en lo que tiene que ver con la reforma judicial, ¿no? Entonces, el poder económico dentro del país y fuera del país, habría que recordar, pues Estados Unidos, estamos en el TEMEC, está la parte canadiense, en fin, cuestiones así que pues no les va a convenir mucho ver la posibilidad de la propaganda que se está haciendo de que Morena concentraría prácticamente todo de todo, ¿no? Y otra parte importante, pues sería el sector de las iglesias, ¿no? Y aquí hablo de las iglesias en plural, la que más, digamos, ha tenido, pues ahora sí que vistas, por ejemplo, sobre todo en las redes sociales, es la Iglesia Católica, donde hemos visto a determinados sacerdotes llamando para que no se quede por Morena, que íbamos a llegar a ser Venezuela, que íbamos a llegar a ser Cuba, que nos iban a quitar las propiedades, en fin, un panorama que nos prácticamente nos estaban pintando el holocausto aquí en el país, ¿no? Y esas son las oposiciones que me parece que en este momento son las más importantes y a las que se les debe prestar mayor atención, porque son las que siguen activas, porque en las otras, digamos, las partidarias, pues ahorita no tienen ni con qué, ¿no? Ya vimos ayer inclusive a Xochitl Gálvez dando declaraciones, no sé si habrá ido a 50 medios de comunicación o en cuánto les habrán prestado el micrófono para que diera sus entrevistas, en cada una dando versiones distintas, pero llamativamente, pues yendo ella sola, ¿no? Y acusándose ahí con Marco Cortés, echándole luego la bolita a Max Cortázar, en fin, pareciera ser que ahorita la oposición está luchando con la misma oposición y que la lucha se va a dar o bien con la fundación de un nuevo partido político, a ver quién va a ser el valiente o los valientes que lo van a tratar de amalgamar, pero los que sí siguen muy activos son los poderes económicos, que eso sí, habría que tener muchísimo cuidado porque, insisto, como en algún momento puso Quino en sus viñetas, pues son los que hacen bailar a las personas o bailar a los gobiernos y no necesariamente con guitarritas como los Beatles. Esa sería mi primera aportación. No sé cómo lo ven. Oye, yo creo, que la posición que asumió el comentarista Leo Zuckerman es justamente el problema que tienen los partidos políticos en pensar que si no tienes posiciones dentro del poder real, ¿no? Entonces no existes. Si así fuera, las izquierdas, los movimientos sociales no hubiesen avanzado como han avanzado hasta ahora. ¿Qué quiero decir? A ver, si yo estoy en la Cámara de Diputados o en el Senado de la República y no logro llevar a cabo un diálogo, tengo pocos legisladores, pero mis legisladores son justamente los que pueden dar el engarce para lograr una reforma. O sea, voy a hacer el contrapeso, ¿no? A partir de un diálogo correcto, como debiera de ser, diálogo político, que para eso es la política, ¿sí? Yo puedo lograr posiciones como partido, ¿sí? Aunque tenga pocos legisladores. Pensemos, y era una de las cosas que yo estaba planteando a discutir, que pensemos en 1973, cuando la reforma de Federico Heroles. Veníamos de un halconazo, veníamos de un 68, veníamos de que la izquierda
no tenía posiciones en el poder real, ¿no? En el poder legislativo, en el poder ejecutivo, en el poder judicial. Sin embargo, en las calles sí las tenía. Entonces, viene Reyes Heroles, hace una reforma electoral de 1973 y les da posiciones a las minorías. Perdón, no te escucho. Perdón, fue en el 76, ¿no? Y ahora con López Portillo, ¿no? ¿Fue 76? Sí, sí, fue en el 76, porque en el 77 fue cuando ya estuvo el PCM, el Partido Demócrata Mexicano y el Partido Socialista de los Ok. Trabajadores. Bueno, viene esta reforma de Reyes Heroles, gracias por la corrección, Héctor, y se les da posiciones, ¿no? A la izquierda es cuando surgen los famosos de representación proporcional también, ¿no? Con esta reforma electoral. Ahí logran entrar los partidos de oposición, cuando se decía que la oposición no existía, que éramos un país hegemónico gobernado por el PRI. Sí, el PRI estaba en las posiciones reales, pero sí existía en las calles, sí existía en gente, en partidos políticos, estaba el PSUM, me acuerdo, ¿no? El Partido Comunista también, que no tenían posiciones reales, ¿no? En las cámaras, eso es otra cosa, pero viene una reforma. Ahora, si pensáramos así, de que nada más porque no tienes una posición en la Cámara de Diputados, porque toda va a estar con 2/3 por Morena y que entonces la oposición ya no existe, pues estaríamos mal. ¿De dónde viene el propio movimiento de Andrés Manuel López Obrador en Tabasco? ¿Sí? De un movimiento social. ¿De dónde viene el PRD, que el origen del Frente Democrático Nacional? Nace el PRD, logra grandes posiciones, va avanzando, ¿no? Entonces, sí existe la oposición, tan existe que le dieron 15 millones de votos a Xochitl Gálvez, o sea, no por el hecho de que haya ganado Morena, las mayorías y las mayorías de las gubernaturas, no nada más en el poder legislativo y no nada más porque siga manteniendo el poder ejecutivo, es que no haya oposición. No, sí la hay. Lo que hay es un desastre en las dirigencias de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque hubo organizaciones como, por ejemplo, cuando estaba Felipe Calderón, que logró cooptar perfectamente bien al PRD, porque tenía el tribunal electoral, le dan para atrás a Alejandro Encinas, le dan ese partido a a Nueva Izquierda, que comúnmente se les llamaba los chuchos en aquel momento, a Jesús Ortega y a Jesús Zambrano, simplemente lo que hicieron fue cooptar a esa oposición. Entonces, el problema no es que ya no hubiera oposición, porque seguía estando los que hoy están en el gobierno, seguían manteniéndose toda esa gente de López Obrador o la que comulgaba con López Obrador, ¿no? Seguían manteniéndose, aunque no tuvieran el poder del partido político. Fue cooptado por Felipe Calderón y lo que tenemos hoy es, por eso es que cae el PRD. Entonces, el gran problema es con las dirigencias de los partidos. Es con Marco Cortés, es con Alito Moreno, ¿sí? Porque incluso yo me atrevería a decir que el gran problema de esta candidatura de Xochitl no era tanto Xochitl, fueron esas dirigencias. Cuando Xochitl actuaba así toda desparpajada como es ella, en final de cuentas a la gente que la seguía le gustaba, ¿sí? Pero las dirigencias de los partidos querían que hicieran lo que ella quería. Entonces, esos 15 millones de votos que le dieron a Xochitl, esa marea rosa, que por cierto ya le dijo al PRD, no vamos a hacer tu partido político, ¿no? Cuando Jesús Zambrano estaba volteando y dijo, vamos a hacer un nuevo partido y nos vamos a aglutinar con la marea rosa. Le dijeron, no, o sea, nosotros no queremos nada con un partido político, pero la oposición de que existe, existe. O sea, no somos un país hegemónico, somos un país que como en tiempos del priismo tiene la mayoría de las posiciones del poder real, pero el otro, el de la oposición, sigue existiendo. Entonces le va a corresponder a la nueva gente, ¿sí? Hacerse a un lado de todos
Max Cortázar, de todo lo que tenga que ver con Felipe Calderón, con Jesús Zambrano, con Marco Cortés, con Anaya, con toda esa gente que no supo trabajar con la gente de oposición. Seguían con este pensamiento de que soy el dirigente nacional, yo soy la oposición, que es lo mismo que está diciendo Zuckerman. No hay oposición, claro que la hay. Ahora, dentro de todos estos 15 millones de votos, por supuesto que tenemos que sumar a todo esto que dice Héctor, que son los grandes poderes fácticos, los económicos, que son los que podrían aglutinar, si la gente se deja, que esperemos que no, a todas estas personas que no están de acuerdo con Andrés Manuel. O sea, no todo el país pensamos igual, la verdad, ¿no? Ya. O sea, no todos votamos por Andrés Manuel. Sí, Hubo perdón, 15 millones en contra. Oigan, yo sé que es la mesa autónoma y hace rato no me di cuenta que yo tenía apagado el micrófono, yo estaba hablando y Jesús allá empezó a hablar, pero justo, Héctor, si me permites tantito comentar algo, porque además no hemos dado un espacio y sé que a Héctor le va a interesar este tema, de lo que acaba de ocurrir hace un par de días con la Asociación de Bancos de México. Hizo una presentación y emitió un comunicado que ahí yo coincido con lo que estaba diciendo Jesús, esa podría ser la verdadera oposición si no se sigue con una línea que ellos han estado pues demandando y que en este gobierno, pues en este sexenio que está terminando, pues ha habido muchos privilegios para el sector bancario y sabemos que siguen teniendo las ganancias extraordinarias y las mayores ganancias en este país de todo el mundo. Entonces, ellos emiten un comunicado y además de felicitar a Claudia Sheinbaum como la primera mujer y decir pues que están contentos de que eso ocurra y que reconocen su triunfo, dice, hay dos párrafos que a mí me llaman la atención. Celebramos que considere que las decisiones más importantes de la economía nacional se deben seguir tomando por consenso. Asimismo, compartimos su visión a favor del TEMEC, el nearshoring, la inversión privada, la estabilidad económica, balance fiscal, la autonomía del Banco de México, la transición energética y la libertad empresarial, elementos que generan confianza en los mercados globales y locales. Bueno, siguen, pero concluyo con esto. Tenemos la seguridad de que integrará un equipo profesional de experiencia y probada y de capacidad. En especial, celebramos la permanencia del doctor Rogelio Ramírez de la O al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y bueno, es más amplio el comunicado que emite el presidente de los banqueros de este país, de la Asociación de Bancos de México, pero en este comunicado, desde mi perspectiva, ya ahorita nos dirá Héctor, pues están diciendo qué es lo que ellos quieren que se siga en este gobierno y que por supuesto, ¿no? O sea, cuando dicen tenemos la seguridad de que integrará un equipo de profesionales con experiencia probada y bueno, entonces, y además de que en este gobierno hemos tenido pues muchos beneficios y celebramos que se siga haciendo hacia el próximo sexenio, pues se están mandando un mensaje de que pues se siga por este mismo camino y si no, pues ellos podrían ser la verdadera oposición. ¿Qué decir sobre esto, Héctor? híjole, Violeta, pusiste aquí cosas muy interesantes. Déjame nada más hacer un breve comentario de lo que decía Jesús. Están tan obnubilados que pues esta gente está acostumbrada nada más a estar en su medio, ¿no? No sé si para ellos exista la población, ¿no? Pareciera ser que ellos nada más es la comentocracia, son sus medios de comunicación, la radio, la televisión, redes sociales, y fuera de lo que pasa ahí, pues ahora sí que no sucede nada, ¿no? Tan así que imagínense, si el México fuera la de la red X o fuera la de TikTok, etcétera, pues hubieran ganado de calle, ¿no? Y me parece ser que eso es lo que ellos suponían, ¿no? Que ya como dominaban de alguna forma los memes en contra del gobierno, en contra de Claudia Sheinbaum, etcétera, pues ya decían, pues esto ya, ese arroz ya se coció, digamos, pero para ellos, ¿no? Y fíjate, y eso ya lo hilo con tu comentario, Belita, ni siquiera estaban volteando para ver hacia arriba, ¿no? Es decir, y lo voy a decir con toda responsabilidad, a los dueños del país, a los verdaderos dueños del país, que es básicamente pues, son los sectores económicos, insisto, internos y externos, ¿no? Podemos ver inclusive en periódicos como La Jornada,
donde cada cierto tiempo, donde se dan los informes, digamos, de ganancias en la Bolsa Mexicana de Valores o en las bolsas de Wall Street, etcétera, como no han perdido nada los banqueros. Nada los banqueros. Creo que el único que ha sido afectado aquí en México, digamos, dentro de todo este sector, bueno, pues ha sido nada más que Ricardo Salinas Pliego, pero ahí en fuera, pues lo que es el señor Carlos Slim, el Consejo Mexicano de Negocios, en fin, todas estas cúpulas empresariales que tenemos aquí en el país, incluyen ahí la CONCAMIN, pues yo no he visto que en algún momento se quejen de que han perdido cosas, ¿no? De hecho, pues ahí está, o sigue pendiente la cuestión que tiene que ver con la reforma fiscal, que no los han tocado, que siguen, digamos, si bien es cierto que se les han hecho pagar impuestos, pues no les han impuesto, no, ahora sí que no les han dado mayores, pues obligaciones fiscales, los han tenido igual y de alguna forma los tienen contentos. A mí me parece que en este comunicado al que hace referencia, Boleta, además de todo lo que dicen, y que de alguna forma es un modo muy diplomáticamente correcto, políticamente correcto, de decirle a Claudio Sheinbaum lo que tiene que hacer, porque de alguna forma ese es, le dan el raspón a López Obrador, porque de alguna forma esperemos que usted sí ponga, digamos, gente experimentada, gente que sí sepa del tema, porque recordemos que en algún momento López Obrador hablaba de que pues 90% de lealtad y 10% de experiencia, ¿no? O sea, la probidad encima de la experiencia. Entonces, este sector de los banqueros, este sector de los industriales, pues son los que de alguna forma han estado acostumbrados a que los presidentes de la República en México sean sus administradores, sean los que les cuidan sus intereses. Recordemos lo que en algún momento decía el papá de Azcárraga, ¿no? Cada trabajador de aquí de Telesistema Mexicano, como se llamaba en ese entonces, es un soldado del PRI, ¿no? Y ahora pues vemos cómo están las situaciones, ven que están perdiendo, ya no digo ni privilegios ni su zona de confort, sino el simple hecho de que se les limite digamos, su zona de ganancias. Eso es suficiente como para que les mueva el tapete y rezonguen y empiecen a ver o a elucubrar que en algún momento dado, pues sí, efectivamente, México pueda ir hacia el rumbo de Venezuela o hacia el rumbo de Cuba, que a mí me parece una visión totalmente nefasta, totalmente subjetiva, totalmente interesada, porque no hay que olvidar que a diferencia de Venezuela, a diferencia de Cuba, bueno, pues tenemos más de 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos y que además dependemos, nos guste o no nos guste, y para nuestra desgracia, dependemos pues, prácticamente entre un 70 y 80% económicamente del país del norte, que en ningún momento va a permitir que aquí en México se les salga de las manos. Entonces, parece ser que el sector económico, el sector que tiene el poder realmente aquí en el país, nos deja movernos, pues no sé si compararlo con una cancha de fútbol, donde nos diga, mira, tú te vas a mover de aquí para acá, pero si haces esto, ya estás en fuera de lugar, y si haces esto, pues ya va a ser un tiro de esquina, ya va a ser un saque de banda, entonces muévete como quieras ahí, pero no me pases de estos límites. Ya, gracias, mi querido Héctor. Jesús Cervantes, hay también el día de ayer se viralizó mucho la serie de entrevistas que dio Xóchitl Gálvez en distintos medios, donde señaló en uno y en otro con versiones distintas, pero en lo sustantivo era lo mismo, en los señalamientos y qué es lo que más se viralizó, los señalamientos, las críticas que hace a Marco Cortés, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, de maltratos, de gritos, enfrente de quién sabe cuánta gente, y que hasta Pardinas salió ahí a defender a Xóchitl Gálvez. Y lo que llama la atención también es la respuesta que da Marco Cortés. Lo entrevista a Azucena Uresti y lo entrevista Ciro. Esto es lo que dijo Marco Cortés y me gustaría también que alguna reflexión sobre esto que pasa en Partido Acción Nacional y este dirigente, pues que ya se va, en un tiempo muy, muy breve, según lo comentó. Vamos a escuchar y regresamos a comentarios.
Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, por mantenerse en la línea, Marco. Pero no quería dejar de preguntarte porque, bueno, pues sí se generó una molestia, ¿no? Respecto a lo que narró Xóchitl Gálvez ayer y hoy, de sus desencuentros, de una relación que dice fue más difícil contigo que con Alejandro Moreno y Jesús Zambrano. Dice Xóchitl que después del primer debate le dijiste que todos los panistas ganaban los debates y que ella lo había hecho todo mal, que había sido un desastre, delante además de muchas personas, que durante la llamada pues también le alzaste la voz. Tú le hablaste anoche, también nos dijo Xóchitl, quedaron de verse la próxima semana y mi pregunta es si tú estés considerando ofrecerle una disculpa porque ella pues sí se sintió agredida, Marco. Mira, primero yo te diría que tengo 3 objetivos principales de esta reunión, seguro comida, desayuno, con nuestra ex candidata Xóchitl Gálvez. Primero, dirimir cualquier diferencia. Segundo, pedirle que nos ayude a seguir luchando por el país, pues tiene un liderazgo muy importante que se debe aprovechar y por lo pronto para evitar la sobrerepresentación, hay que todos dar esa batalla. Y tercero, teniendo la convicción, pero la plena convicción de siempre decir lo que creo y de la manera más asertiva, sin hipocresías, con claridad y verdad. Por supuesto, si mi firmeza y mi claridad y asertividad le incomoda, pues claro que me disculpo en mi forma, pero en el fondo tengo la razón. Bueno, es una disculpa a medias, ¿verdad? O sea, tú te disculpas porque ella se siente ofendida, pero tú sostienes que tienes la razón. Claro, sí, obviamente, bueno. Si una persona se siente ofendida porque te digo hola de una forma inadecuada o te exijo algo de una forma que para ti es inadecuada, claro, discúlpame, pero en el fondo tengo la razón. Primero, habíamos acordado el viernes previo al 2 de junio, junto con la candidata y su equipo de campaña, que cuando conociéramos los resultados del conteo rápido, habría que reunirnos para fijar en conjunto una posición, cosa que no ocurrió. Obviamente Ciro, Manuel y mucha gente me podrá dar la razón, tal vez otros no, pero muchos sí. Cuando Xóchitl habla en esa noche a felicitar a Claudia, todavía se estaban contando los votos en buena parte del país. Y tú no puedes felicitar a alguien cuando enfrentaste una elección de Estado. Eso es indigno. Yo lo que pedí en el texto que se iba a leer es que se quitara la palabra felicitar y por fortuna se corrigió y se puso reconocer. Pero felicitar, si estás en una pelea de box, pues existen reglas. Si te dan arriba del cinturón, si te agarran a batazos, pues no puedes felicitar porque rompieron completamente las reglas del juego, porque fue una elección de Estado. Y es por eso que claramente les dije no. Acción Nacional no va a felicitar y de hecho Acción Nacional, independientemente de la distancia que haya, aunque no les guste, Acción Nacional va a impugnar la elección de Estado, porque aunque no nos dé la razón el tribunal, es nuestro deber moral poner un recurso que denuncie todo lo arbitrario e ilegal e inconstitucional que fue este proceso desde los actos de precampaña de las corcholatas, pintando bardas de forma excesiva, brutal en todo el país, el uso de toda la estructura de gobierno, de los siervos de la nación, el presidente interviniendo constantemente y reconvenido por el Instituto Nacional Electoral por más de 40 ocasiones. Eso es una elección de Estado. Marco Cortés. Jesús Cervantes. Bueno, A ver, son dos yo creo que... Aguántame. Dice Marco Cortés, no se trataba de felicitar, se trataba de reconocer. Alguien como tú, mi querida Jesúsa, que hizo cobertura por tantos años a los partidos políticos como partidos y dentro de las cámaras, pues sabes cómo funcionan esas reglas. ¿Quién mejor que tú, Jesúsa, que conoce esas reglas bastante bien? Así que una parte es, dice, me disculpo si te lo dije mal, pero yo tengo razón y tú no debiste haber hecho esto. Jesús Cervantes, ¿qué decía al respecto? Que es parte de este pensamiento de supremacía que tiene Marco Cortés y que han tenido los últimos dirigentes del PAN desde que fue tomada por
por los calderonistas y luego todos los que le siguieron, ¿no? O sea, creo que no han aprendido a hacer política, ¿sí? Efectivamente, tú sales y reconoces que los números no te están dando la razón a ti, que tú no vas al frente, pero cuando hay una distancia tan evidente, ¿sí? Que el PREP te está hablando de eso, que incluso el conteo rápido que realiza el instituto, el organismo que se encargó de adecuar para que se llevaran a cabo las elecciones, ¿sí? Ante esos números, sí vale felicitar. Y creo que Xóchitl estaba bien en querer felicitar, porque se trata además de la primera mujer de llegar a la presidencia y con ese número de votos tan impresionantes que tuvo. O sea, no se trataba de decir evidentemente como ocurrió con la elección del 2006, que hubo un fraude electoral, que ese sí fue fraude, ¿no? Y donde había una diferencia de menos de un punto porcentual, ¿sí? Y donde supimos que hubo una caída del conteo del PREP en la madrugada cuando Andrés Manuel iba a la cabeza y luego aparece 2 horas después Felipe Calderón arriba. Ahí sí no puedes salir a felicitar, porque ahí sí hubo un fraude y una elección de Estado. En este caso no hubo una elección de Estado. O sea, esa es necesidad de seguir remarcando lo que no han entendido todavía. Marco Cortés todavía no ha entendido lo que le ocurrió, que estuvo mal él como dirigente, que estuvo mal planteada la alianza, que estuvo mal planteada la manera de elegir a la candidata, que se equivocaron de candidata. O sea, jamás lo van a reconocer, pero no lo van a reconocer porque no tienen estatura política de oposición, ¿sí? Una verdadera oposición si hace un análisis crítico de lo que le está ocurriendo para poder trabajar justamente, pero mira, mientras no veas tus errores, eso es lo que va a seguir ocurriendo. Por eso yo insisto en lo que decía hace un rato, son los dirigentes los del problema, oposición sí existe, el problema son los dirigentes de estos partidos que no están hoy en el poder. En la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, hay diálogo político, ¿sí? Siempre, aunque tú salgas a decir ante la tribuna las cuestiones con las que no estás de acuerdo y lo digas fuerte, como por ejemplo estoy pensando en un Fernández Noroña, que siempre fue muy duro, y recuerdo perfectamente bien que a los reporteros les caía muy mal Fernández Noroña, las 2 veces que fue diputado, y decían que era un ignorante cuando es una persona sumamente culta, sabe muy bien lo que está diciendo, estaba diciendo la verdad y no necesariamente estaba siendo grosero. O sea, seguía diciendo la verdad, seguía teniendo razón, como dice Marco Cortés. Yo tengo razón, a lo mejor las formas no les gustan. Hay formas en política, la política es un asunto de diálogo, no es un asunto de insulto, no es un tema de insulto. En la mesa en la Junta de Coordinación Política, en las cámaras, se realiza una verdadera discusión y no se agarran a golpes, ¿sí? Es distinto ya cuando lo haces en tribuna y sí sueltas una que otra, un cierto que otro golpecito, ¿no? Para jalar la atención de la gente. Eso es parte de los tribunos, ¿no? Los que saben hablar, pero no necesitan ser groseros. Tienes a Pablo Gómez, un excelente tribuno. Tienes a Juan de Dios Castro, el panista, que era un gran tribuno. Yo nunca lo escuché ser grosero, ¿sí? Y cuando él hablaba todavía no eran gobierno. O sea, recuerdo sus discusiones en el Instituto Federal Electoral defendiendo al PAN, ¿sí? Nunca fue grosero, traía argumentos, ¿no? Que era avasallado por el PRI, entonces sí era avasallado, pero sabían hacer política, la gente como Carlos Castillo Peraza, ¿no? Pero bueno, ya hoy
Él sí era grosero a veces. ¿Cómo? Paréntesis, nada más que él sí era grosero, incluso le decían leperaza, ¿te acuerdas? Sí, pero eso fue en la campaña, cuando estaba en la campaña, pero tú cuando lo veías discutir, cuando cometió ese grave error de ser candidato para el Distrito Federal, la jefatura de gobierno del DF, ¿no? Pero el señor tenía discusiones de altura porque sabía, o sea, tenía muy bien definido lo que era acción nacional y los principios de acción nacional. Aquí parece que yo no estoy de acuerdo con esos principios, pero un tema es querer ser de oposición, gritando sin entender, sin poderle explicar a la gente cuáles son tus valores, cuáles son tus principios. Podremos o no estar de acuerdo con ellos, ¿sí? Pero que traten de convencer políticamente a la gente. Y otra cosa es ser groseros como Marco Cortés, pero además a Marco Cortés lo conocemos desde la Cámara de Diputados. Nunca fue capaz, desde que era diputado, desde que era coordinador, nunca fue capaz de hacer un verdadero posicionamiento. Siempre era en las discusiones políticas, ya fuera por el PRI, ya fuera por Manlio Fabio Beltrones o por la priista, por Beatriz Paredes, ¿no? Este tipo de panistas que eran que son Germán Martínez, Marco Cortés, Anaya, no tenían elementos para hacer una verdadera discusión política y se los comían. Hoy, como tienen un dirigente del PRI tan de baja calidad política como Alito Moreno, ¿sí? Pues sí se sienten por encima, ¿sí? No hay quien les pusiera un alto. O políticos como Jesús Zambrano, que lo único que estaban viendo era cómo sobrevivir y decir a todo que sí, ¿verdad? Y no realmente porque hay que decir una cosa, Jesús Zambrano no es un político ignorante o tonto, o sea, es un político preparado, pero bueno, que le ganó los deseos personales y de querer mantener un partido político, querer cubrir todas las deudas que tiene el PRD, eso es otra cosa, ¿no? Pero el propio Marco Cortés no tenía frente a él, dentro de la alianza, un dirigente con calidad ni moral, ni política, ni estatura política. Por eso es que se convertía también, ¿no? Porque estaba con gente, pues debajo de nivel, por no decir otra cosa y no tampoco ser grosero. Eso es lo que le pasa a Marco Cortés y seguir insistiendo con esta letanía de que fue una elección de Estado es un absurdo. Si estuvo la organización, estuvo la OEA para verificarlo, dijo que no era una organización de Estado, dijo fue una muy buena elección y seguir machacando con esta misma idea es, insisto, no entender absolutamente nada de lo que está ocurriendo. Por eso está enojada la senadora Dávila, exdiputada, por eso está enojado también el otro panista sonorense que quiere también nuevamente buscar la dirigencia del PAN. O sea, están enojados con Marco, porque Marco no ha sabido ser un verdadero dirigente, pero también los panistas no han sabido, los verdaderos panistas, los que conocen a su partido, no han sabido defenderlo. Y por eso se les montan personajes como de este tipo, ¿no? Y dejan que te impongan a Anaya en una lista donde le vas a dar, además del fuero, lo vas a traer nuevamente al país y le vas a dar que esté ante los reflectores, ¿no? Nuevamente lo revives políticamente, como este señor Anaya. Y habían propuesto a cabeza de vaca, no hay que olvidar, ¿no? Y también yo incluiría en la lista que habías puesto a Javier Lozano, ¿no? Que es, digo, un gran político, un gran pensador, que da pues puros golpes, es lo que sabe, ¿no? Y de Zambrano yo también añadiría, Jesús, a lo que tú dijiste,
el ánimo de venganza que él tenía, ¿no? Sobre López Obrador, ¿no? El haber desmembrado precisamente al PRD, de haberle quitado pues prácticamente todo, ¿no? Y me parece una desfachatez del mismo Marco Cortés, porque estos tipos, pues, cómo manejaron la guerra sucia, ¿no? Cómo manejaron el bots, cuánto dinero le habrán invertido ahí, ustedes, Violeta y Ernesto, que saben más de estas cosas, cuánto se habrán gastado en este tipo de cosas, ¿no? Y cómo no dijeron nada, por ejemplo, cuando ganó Peña Nieto, que bueno, este tipo, pues cuánto se gastaron entre él y Calderón, precisamente para darle pues una transición aterciopelada de él, ¿no? Y qué decir de Vicente Fox, que en algún momento dado, pues él empezó su campaña 3 años antes, ¿no? No empezó un año ni medio año, Así es. muchísimo más, ¿no? Y mira, Héctor, Sí. nada más recordar, ¿por qué no dijeron nada de la campaña de Enrique Peña Nieto, que trabajó con todas estas factureras, ¿no? Que fueron las que le facturaron a Inicio y Efra, estas dos empresas, ¿no? Porque ese mismo facturero les trabajaba a Josefina Vázquez Mota, les trabajaba a los panistas también, y también le trabajaba a los perredistas, ¿sí? Entonces, por eso se quedaban callados, Sí, por sí, eso no decían nada, porque hicieron lo mismo que hizo el PRI, ¿no? sí, sí, son demócratas a conveniencia, ¿no? Si yo gano, pues ahora, ¿no? Qué bien que estamos en democracia, ¿no? Si yo pierdo, pues pinche autoritarismo en el que estamos, ¿no? Digo, por decirlo menos, porque ya vemos cómo se los gastan en este tipo de argumentos que tienen, ¿no? Sí, yo quería preguntarles algo a ustedes, a los dos, y bueno, a ver qué opinan, porque en esta entrevista también que le da Xóchitl Gálvez a Susana Uresti, mete otro elemento que me parece que lo podemos discutir, a ver ustedes qué opinan. Con esta afirmación que hace Marco Cortés, en el fondo tengo la razón, o sea, yo tengo la razón, y la forma, dice Xóchitl, como se lo dijo, y las otras veces que también ya le había gritado, ¿no? Que no era la primera vez, ya le había gritado, y ella habla de una situación de machismo, ¿no? Y hace énfasis en esto, y además hace alusión a la situación de, dice, por ejemplo, y ahí quiero su opinión, dice, quienes se violentan mucho son los hombres y pues por eso tenemos estos feminicidios que se cometen en las casas y la violencia puede ser extrema. Entonces ella habla de esto para decir, pues yo, porque le pregunta a Susana, bueno, ¿y tú cómo respondiste? Dice, y pues yo lo que hice fue tener prudencia, quedarme callada por la violencia a la que pueden llegar pues este tipo de pues personajes, pero los hombres hablan en específico. ¿Qué decir sobre esto? Pues querida Jesús y querido Héctor. Mira, habla también, dice, yo les recomiendo que revisen su masculinidad, ¿verdad? Algo así, porque Sí. no, Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Usa esa palabra, ¿no? E incluso dice, y también al presidente que la revise, ¿no? O sea, también lo incluye. Creo yo que ella tiene muchísima razón, ¿sí? Porque con ellos, con los personajes con los que está, ¿no? O sea, a final de cuentas, sí, pues sí son, o Marco Cortés, por lo menos, sí, machista, o sea, desde el simple hecho de gritar y de decir, yo tengo la razón, o sea, tú eres una tonta, tú no sabes nada, eres una ignorante, a ti te pusimos, casi le dice, a ti te pusimos porque eras el payaso de la fiesta, ¿no? Pero en realidad Sí, dice ella, la botarga, ¿no? La botarga que tenía que tenían sí, esa visión de ella. Ajá. así es, o sea, imagínate qué insulto, hubiera sido otra cosa si Xóchitl hubiera sacado a la luz todo este tipo de cuestiones, de agresiones, fíjate que hubiera sido otra cosa, porque muchas mujeres, yo creo que por solidaridad, ¿no? Hubiesen hablado, no hablo de cambios del resultado electoral, por supuesto que no, me refiero a esta agresión que se generalizó contra la propia Xóchitl, ¿no? Que se le hablaba, o sea, se le vio como la payasa, se le denostaba, la botarga, o sea, y tú lo ves en los comentarios de los propios gente afín a Andrés Manuel, ¿no? La manera en que se referían a ella denostándola. Pero pues si su propio dirigente de integrante de la alianza que la está lanzando de candidato
la violenta, ¿no? Pues era obvio que no la iban a defender con todas estas agresiones que ella estuvo sufriendo a lo largo de la campaña, porque sí, sí las hubo, ¿no? Es un buen tema el que pone Xóchitl y creo que ella tendrá que decir, tendrá muchas cosas importantes que decir, sería bueno que las escribiera, ¿no? Que las revelara. A mí me gustaría que las revelara en un libro de qué fue realmente la campaña, cómo se comportaron tanto Alito Moreno como Marco Cortés, ¿no? Cómo la querían hacer menos, cómo le gritó Marco Cortés. Bueno, ahorita dice que no fue la única ocasión, que en el primer debate también ya le había gritado, le había levantado la voz, pero yo me imagino, porque solamente yo no estuve ahí, me imagino que no nada más la ha de haber tratado de minimizar con palabras altisonantes, ¿no? O levantando la voz, el tono de la voz, sino que también con su propio, sus movimientos corporales, ¿no? Porque eso también te habla, o con las miradas de cómo quieres aplastar a la mujer, ¿no? Sin decir nada. Cuando le decía también, bueno, eso sí lo vimos en la propia campaña, tienes que agradecerle a los de en el evento este de la marea, ¿no? A los que estuvieron o sea, eso no se hace, o sea, es tu líder. Entonces, es porque ese tipo de cuestiones las tiene muy arraigadas Marco Cortés, la cultura machista, ¿no? O Felipe Calderón también. Es que son lo mismo, todos ellos. En esa parte, o sea, no nada más es un asunto de valores como Partido Acción Nacional, que tienen valores distintos a los de otros partidos, ¿no? Sino que también son los valores de comportamiento o los valores morales, como se les llama. Es decir, cuál es el papel que tiene que jugar la mujer en política, ¿sí? ¿Cómo dejaron también a Josefina Vázquez Mota sola? O sea, es curioso, pero las candidatas mujeres de Acción Nacional las han dejado solas y las han ridiculizado. Yo voy a dar otro punto de vista, ¿no? Al que está dando Jesús, sin para nada, y lo subrayo, para nada defender a estos nefastos pues Marco Cortés, sus formas, etcétera, ¿no? A mí me parece que lo que habría que cuestionar también aquí es el posicionamiento de Xóchitl Gálvez, ¿no? Me parece que hay que cuestionar la legitimidad que tiene ahora en el posicionamiento que ahora pues asume, ¿no? ¿Por qué en estos momentos, por qué hasta ahorita, ¿no? Cuando trató de reivindicar, digamos, cuestiones que tienen que ver con esas supuestas nuevas masculinidades que habría que ver? Es una mujer que ha estado en el Senado, que es una empresaria, en sus propias palabras, muy chingona. Bueno, acuérdense eso de que si llegas a los 60 años y no has hecho patrimonio, pues estás mal. Entonces, a mí me parece que en algún momento ella estaba totalmente consciente del papel que iba a jugar ahí. Y no sé si habrá aplicado la máxima de Felipe Calderón de haya sido como haya sido, yo voy a ser la candidata a la presidencia, así tenga que aguantar a esta bola de machistas, a esta bola de gente que trae un sistema patriarcal atrás de ellos, y se está viendo a sí misma como la posible persona que va a liderar pues una posición nueva, ¿no? Nueva entre comillas, ¿no? Hay que decir, ahorita empezamos la mesa hoy diciendo, ¿qué onda con la oposición? No hay una oposición partidista, sabemos que hay oposición de otras formas, pero justamente ahora que se está hablando pues, en todos lados, ¿qué onda con los partidos políticos? Yo hace rato que di un balance, ni me acordé del PRD, ¿no? Ahora que lo mencionó Jesús, dije, pues sí, faltaba el Jesús Zambrano ahí, ¿no? Y los chuchos ahí, ¿no? Pero yo creo que Xóchitl Gálvez no fue engañada, ya conocía a esta gente, ya la conocía. Entonces, pues se prestó, ¿no? Quiso jugar, quiso apostarle serie de cosas. Y yo creo que soñó que podía llegar a ser presidenta de la República. Y ahí se vio, y obviamente, pues aguantó vara en todo lo que tuvo, ¿no? Y ahora me parece que sí, efectivamente está haciendo, pues ahora sí que un recuento de los daños, como dirían en algunos programas, de todo lo que sufrió, entre comillas, porque ella lo vivió, lo aguantó y lo soportó, inclusive, pues en algunas formas hasta lo tomaba a broma, ¿no? Entonces, se está viendo ella
como la nueva líder, digamos, de un posible movimiento, pues, no naranja, sino un movimiento de las mariposas o una marea rosa o lo que sea. No tanto así, de No plano, la- no tiene ni la presencia para llegar así, pero lo que yo sí digo es que bueno, o sea, a mí sí me gustaría, Héctor, que que escribiera Sí, realmente sí. lo que pasó, cómo Ujú. la trataron. Eso no quita, o sea, eso no, el que yo diga esto no significa que yo esté de acuerdo y que haya sido la mártir, no, pero por supuesto que sabía. Ella estuvo en el gobierno de Vicente Fox, donde había muchísimos machines, ¿no? La lavadora de dos Eh, patas, por ejemplo, ¿no? ajá, o sea, empezando ¿Al- por el propio, ¿Alguna vez dijo algo en Vicente. contra de eso ella? No. No, nunca dijo nada. Entonces, no puede ella hoy liderar un movimiento así, pero sí sería muy interesante de que pusiera lo que realmente ocurrió, cómo eran las discusiones, cómo se alzaban estos dirigentes de partido, como si ellos son los que tuviesen la voz, ¿sí? La única voz que valía la pena o la que tenía razón, como hoy lo dice Marco Cortés. Yo tengo razón. Sí, sí. Ya, Hubo una, No, una no, campaña de... yo no demerito eso de Jesús, que bueno, ojalá y sí lo haga, ¿no? Yo lo único que sí cuestiono es la legitimidad que ella está poniendo ahora, porque se pone como víctima, ¿no? Y hay que ver que, bueno, yo las entrevistas que tuve la oportunidad de oír, algunas no las alcancé a oír completas, no por falta de tiempo, sino porque dije, no, ya ahí muere. Siempre empezaba dándole Es raspones, mucha tortura, decías. sí, a Claudia Sheinbaum y al gobierno, ¿no? Digo, de las que yo oí, todas fue duro, primero súper duro, y luego ya después pues se ponía como un corderito que pues sufrió mucho, la avasallaron muchísimo, etcétera, etcétera, ¿no? ya, pues hay comentarios de todo tipo y cosa que le agradecemos a la audiencia. Ahorita leemos algunos de los comentarios. Yo añadiría también a esta parte que, bueno, más allá de todas las eh, barbaridades que también dijo Xóchitl durante su campaña, a mí me parece valioso que finalmente pues haya balconeado a Marco Cortés sobre lo que hizo y cómo lo hizo. Y también pensaba en esto que también señala Héctor, también en cuando también la gente, pues, si eres candidata a la presidencia de la República, pues tienes que parar a cualquier persona, seas o no seas candidata o candidato, pero si además eres candidata a la presidencia de la República y vas a manejar un país, Ujú. joder, ¿cómo no vas a parar a quien sea? ¿No? Si de por sí tienes que pararlo, de cualquier manera, pues más si eres candidata a la presidencia. Otra es que ella no ayudó mucho a darse a respetar, ¿no? Finalmente la vimos con muchas vulgaridades, con muchas groserías, en algunas escenas hasta comiéndose un pastel en forma de falo, y la manera de conducirse en los debates, de meter a la familia de Claudia Sheinbaum. Se llama pene, no se llama palo. Este, tú dile como tú quieras, mi querida Jesús, a mí déjame decirle como yo quiero. Pero esta parte de cómo se condujo también Xóchitl de manera muy vulgar, muy de meterse con la familia de Claudia Sheinbaum, cuando Claudia pues nunca habló de la hermana de Xóchitl o del hijo de Xóchitl, ni nada, se mantuvo impecable en ese sentido, y veías también pues rasgos de personalidad de gente que se da a respetar y de gente que no se da a respetar. Más, pero sin embargo, a pesar de, no obstante, pues qué bueno que viene Xóchitl y lo plantea ahí, y que puedo imaginar a cualquier candidata a presidencia municipal, a diputada, a gobernadora, a presidencia de la República, que también pues aguantando machismos de todo tipo en todo momento, ¿no? Sería algo que también me gustaría añadir en ese sentido. Y si no tienen algo más que añadir sobre esto, me gustaría pasar otro videíto de
que ahorita que ya se están abriendo los escenarios de los candidatos y de los que se están candidateando y que ahora quieren dirigir Acción Nacional, pues hay un video de uno de esos pre candidatos a dirigir Acción Nacional, pero no sé si alguien quiere añadir algo más sobre esto, Violeta, Héctor, Jesusa. Bueno, no, nada más de los comentarios que decías hace rato, pues eso se da en todas las esferas, ¿no, Ernesto? Ahora sí que desde la actuación, periodismo, en fin, ¿no? Puestos públicos, en fin, donde ya se sabe del acoso sexual que hay por parte de los varones, en su gran mayoría hacia las mujeres, ¿no? De la cual afortunadamente cada vez hay más y más medidas en contra de este tipo de situaciones, ¿no? Lo que sí es cierto de Xóchitl Gálvez, yo insisto, yo sí cuestiono su legitimidad, insisto también, qué bueno que vaya a escribir algo sobre el respecto, porque esto nos puede dar elementos también para luchar en contra de este tipo de cosas, pero ella se prestó para eso, ¿no? Finalmente, pues le entró a este juego a sabiendas cómo iba a ser, y como bien dices, abriéndoles la puerta para que en algún momento dado, pues la pudieran, pues ahora sí que manipularla como se les antojaba, ¿no? Entonces, pues hijo, terrible, ¿no? Hace rato del comentario que decías, Jesús, que no la ves como con las capacidades para ser una líder de algún nuevo partido político, pues tampoco las tenía para la presidencia, ¿no? Y sin embargo, pues ahí se puso, ¿no? Pues sí, eso sí, que son capaces de subirla, pero a ver qué dice gente como Patricia Mercado, ¿no? Ejemplo, claro. Pues yo nada más quería comentar esto que estábamos diciendo de Xóchitl Gálvez. Pues sí, yo creo, coincido con ustedes, se hace la víctima, se está haciendo la víctima realmente en este momento, pero eso es una cosa y lo otro, el machismo, pues es una realidad tremenda que, como tú dices, Héctor, pues la vivimos en todos los espacios, en los que estamos, sigue habiendo estos elementos machistas y en la política es brutal. Y bueno, qué bueno que se está revelando esto y realmente cuando yo estaba escuchando esa entrevista, digo, pues por supuesto que yo no estoy de acuerdo en su victimización que está haciendo, pero sí me parece importante pues ir mostrando estos elementos de cómo se conducen estos personajes pues con un machismo extremo y con una situación de violencia también muy fuerte y que qué bueno que ella lo esté denunciando en ese sentido. Nada más tú dijiste que si queríamos agregar algo. Sí, y adelante, ¿sabes qué, Violeta? Independientemente de que ella se haya prestado, de que ella haya sido vulgar, es parte de la personalidad de ella, de que ella no sea una política, porque realmente no es una política, o sea, es una empresaria que ha ocupado posiciones políticas, pero no es una política, no ha estado en las grandes discusiones, no ha participado, no ha hecho propuestas, etcétera, ¿no? Pero independientemente de todo lo que ella pueda hacer, que sea vulgar, que ella se haya prestado a ese tipo de críticas, ¿sí? Eso no significa que tenga razón o que sea válido que mucha gente que es afín a López Obrador también hablara de ella con una actitud totalmente machín, con una cuestión de también burlarse de ella. O sea, significa que nada más porque como ella es vulgar y se prestó, luego entonces yo tengo ya el derecho de también actuar y ser así y cuestionarla y ridiculizarla. No, o sea, tenemos que elevar entre nosotros, la población, los que no estamos en los poderes, todas estas discusiones, ¿no? Si le estamos entrando a todas las críticas en TikTok, en Facebook, hay que elevar la discusión, hay que hacerlo con argumentos, no que sí, es que es una botarga, sí, es que es una señora corriente, sí, es que, como se comió ese pastel con esta figura de un pene, luego entonces es una vieja que hay que, y el machismo y todo eso, no, yo no estoy de acuerdo con eso, tampoco la mujer tiene la calidad, es como, soy un violador, luego entonces
tengo derecho a que me violentes todos mis derechos. No. Porque no te diste a respetar, ¿no? Porque no te diste a respetar. O sea, no. Y es que ese es el punto, que entre la propia población no elevamos la discusión, nos vamos a cuestiones muy elementales. Digo, quizá porque las redes sociales también son tan efímeras y no, o sea, tampoco analizas mucho a la hora de responder y te pones caes en ese tobogán de discusión donde cada vez va bajando y va bajando el nivel. Quizá tenga que ver también eso, pero podemos empezar a hacer otro tipo de cultura. Y a mí sí me encantaría que sacara a relucir todo. Ya no tiene nada que perder y tiene mucho que ganar, porque a final de cuentas ella va a seguir siendo una empresaria, ¿sí? Aunque no llegue a ser líder de nada en el futuro, ella va a seguir de empresaria y de eso vive y su familia, ¿no? Entonces ella tampoco quiere estar en mal con el gobierno, supongo, ¿no? Ya, pues bueno, sí, hay mucho que analizar, comentar, compartir y distintos ángulos en este sentido y que creo que nos puede dar también para hacer uno o varios programas para estar abordando este tema. Hay también esta otra parte de Jorge Romero, que conocemos acá en la Ciudad de México como pues el líder del cártel inmobiliario y que es uno de los que se está apuntalando fuertemente para ser dirigente nacional del Partido Acción Nacional. Y esto fue lo que dijo en una entrevista que le hicieron y que cuando uno lo escucha dices, újale, pues yo creo que aquí sí, bien que vale la pena que este sea el sucesor de Marco Cortés, porque están cortados con la misma tijera. Vamos a escuchar. Y nosotros también tenemos que entender, Ciro, lo digo con toda claridad, que el PAN tiene que construir una agenda social. Una agenda que sí contacte con un México profundo, que tenemos que entender que quizá como PAN no hemos sabido acceder a, no hemos sabido comunicarnos, que quizá ni nos conocen. Porque nosotros lo vemos con esta claridad, Ciro. Ya nos demostraron que hay 35 millones de personas que si las Fuerzas Armadas van a construir aeropuertos, no les afecta, no incide en su voto. Hay 35 millones de personas, deducimos que si los jueces, ministros, magistrados habrán de ser electos en elecciones, insisto, que van a acabar siendo partidistas, no les afecta. Si se destruye un INE, no es su prioridad. Si matan todos los días a 90 mexicanos, no les preocupa. Asesinan todos los días a 90 mexicanos, tampoco les importa mayormente. Su prioridad es, como decimos, su metro cuadrado de su vida, y está bien. Pues es que al final, ¿quién puede juzgar la decisión o los criterios para juzgar o decidir? Entonces, el PAN tiene que entender que tenemos que entrar a esa agenda, a la del metro cuadrado de cada individuo, que son hablar de su economía familiar, que es hablar de su salud, que es hablar de su educación, sin soltar nuestras causas. Regresando a los principios originales del PAN, tenemos que incidir en esta agenda social y como formato, insisto, entender que a lo mejor la gente ya no quiere que lo discutamos todo el tiempo. Escoger nuestras batallas y hacerlo con objetividad. De por sí no lo hacemos, ahora menos, sin groserías, sin gritos, sin estridencia, con un debate científico y con un debate argumentativo girando en torno a razones. Pues bueno, pues este es el candidato del metro cuadrado, mi querida Jesusa, mi querido Héctor Javier. ¿Qué decía al respecto? Él forma parte del grupo político de Felipe Calderón y finalmente creo que fue pareja de Mariana Gómez del Campo. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, Es una persona que nunca ha hecho trabajo político en las calles, hasta lo que yo sé, que no haya salido del metro cuadrado, es decir, de la Ciudad de México. No conoce el resto del país. Y luego traen este discurso que cada vez que hay una elección y cada vez que pierde un partido político, los que pertenecen a ese partido dicen, vamos acercándonos a la gente.
a su realidad, a sus problemas. Nos hemos alejado de la gente. Creo que ahí fallamos. Siguiente elección, hacen exactamente lo mismo, a lo largo de 3 años o de los 6 años, hacen lo mismo. Nada más están arriba. Pero luego, si tienes esa visión y luego tienes además un conductor que le atiza diciendo que hay 35 millones de personas que no nos interesa que diariamente maten a 90. O sea, imagínense, si esa es la mentalidad de alguien que quiere ser dirigente, pues significa que no conoce a esos 35 millones que van a querer convencer, ¿no? Porque los otros 15 ya están con ellos. Entonces tienen que ir con los 35, ¿ok? Los que no votaron por ellos. Pero si piensan que nosotros creemos que no nos interesan los 90 que dijo Ciro, que matan diariamente, así fuera uno, claro que interesan, pero no es tan reduccionista el pensamiento de que, porque está este partido en el poder es porque matan ahora, o este absurdo de que en México matan periodistas, pobrecito los periodistas, que ese discurso ya me tiene harta, ¿no? Porque no es así, se mueren por distintas causas, y también este tema de que, y no les interesa que construyan los militares. O sea, imagínense alguien que quiera llegar a la dirigencia y no sabe, no entiende de por qué una institución militar la metieron a construir ciertas áreas de seguridad que tendrían que ser de seguridad nacional y que tienen que ver con un tema de corrupción. Eso lo único que te revela es que siguen sin entender absolutamente nada de lo que ocurrió y lo que reveló, lo que nos puso enfrente Andrés Manuel a lo largo de 6 años de lo que estaba ocurriendo. Había muchas cosas que no sabíamos, muchas cosas, por ejemplo, del tema de los medicamentos, ¿no? Que no sabíamos de cómo se daban estas cadenas con las 3 empresas, etcétera, ¿no? Entonces, significa que no están entendiendo nada y no van a poder convencer a esos otros 35 millones para que te pases a tener una simpatía por un partido que va a luchar por tus propios intereses y que se va a fijar en tu metro cuadrado donde vives, ¿no? O sea, no es que nos interese nada más el metro cuadrado donde vivimos, nos afecta. O sea, tenemos conciencia, la gente que no estamos con Acción Nacional, creo yo, o por lo menos yo la tengo la conciencia de cómo en mi metro cuadrado donde yo vivo, las decisiones y las acciones que se toman a nivel nacional sí inciden en ese metro cuadrado donde yo vivo, ¿no? Yeah. Y eso es lo que ellos todavía no entienden. Héctor, ¿con qué cerrarías este tema? Nos va a quedar uno pendiente muy importante, lo de la encuesta. Se va a hacer este fin de semana y bueno, sé que no estaba pensada, pero habría que platicar en otro momento. Adelante, Héctor. Sí, yo cierro lamentando lo que dice este tipo, ¿no? Yo creo que cree que somos cosas, ¿no? Nos cosifica mucho y además nos empequeñece, ¿no? Imagínense nada más decir que nos interesa el metro cuadrado, pues ¿qué cree que vivo en el cubo de la azotea, en el tinaco? No, es indignante, ¿no? La verdad es que es indignante. Yo tampoco quiero ser grosero, entonces ya quiero apagar mi micro para decir las groserías que le quiero decir, porque no puede ser, ¿no? Pues, digo, está el tipo acusado de que es uno de los líderes del cártel inmobiliario, que se sabe que es del equipo de Marco Cortés, y todavía nos dice que solo nos interesa lo que sucede en nuestro metro cuadrado, ¿no? Pues que se supone que somos miopes, que estamos ahí parados en un rectángulo. No, terrible, terrible. Y mira, pues pobre PAN, ¿no? Si tiene este tipo de dirigentes, pues ahora sí que por eso están donde están y cada vez parece ser que pues les va a ir peor, ¿no? Ojalá se vean en el espejo del PRI, se vean en el espejo del PRD, porque me parece que cada vez les puede ir yendo peor. Ya, pues gracias Héctor Javier, gracias mi querida Jesusa. Pues como dice Violeta, se nos quedan ahí varios temas, pero pues a ver si nos abrimos, además de la mesa del siguiente viernes, a ver si podemos también entrevistarles por separado en el transcurso de la siguiente semana, porque hay también pues varios temas ahí que quedan en el tintero.
Ernesto, Es que invitarlos. propones muchos temas, Ernesto, propones como 20 temas. Pues, no. Esa fue Jesús. Pero pues Oigan, no invitarlos el próximo viernes. Vamos a tener un evento interesante allá en Tierra Adentro, además de ir a comer unas ricas pizzas que ya ayer Claudia Jurado decía de esta pizza que tiene mole, realmente es deliciosa. Pero bueno, vamos a tener una tertulia con Elvira Concheiro y con la tesorera de la Nación, con la doctora Elvira Concheiro y con el doctor Abelardo Mariña, que también ha sido un referente, hablando de referentes desde la economía marxista, pero analizando el sistema financiero y de una manera bien interesante, ya lo verán. Estaremos ahí el viernes con ellos en Tierra Adentro a las 7:30, analizando lo que está ocurriendo con esta cuestión del peso, ¿no? Cómo se ha estado moviendo y también la respuesta que ha habido en los mercados de valores, en los mercados financieros. Se llamará esta tertulia, y ahorita Ernesto nos dirá, economía real y capital ficticio, ¿verdad, Ernesto? No, capital especulativo, finalmente quedamos así, donde vamos a abordar pues el movimiento del peso frente al dólar y todo lo que ha estado ocurriendo. Héctor y Jesús, los esperamos y también esperamos a la querida audiencia por allá. Sí, economía Claro que real. sí. Un abrazo. Economía real y capital especulativo en el contexto de la 4T, así que una super mesa, una super tertulia que tendremos este próximo viernes, cordialmente invitados, y si las geografías no se los permiten, porque Héctor está hasta el sur y Jechucha está hasta el norte, pues también lo vamos a transmitir, así que cordialmente invitados ahí que nos acompañen online. Héctor y Jesús, muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes. Abrazo, Héctor. Violeta. Gracias a la mesa autónoma. Muy bien. Hasta luego. Dale, gracias. Bye.